tal? Pues estamos de regreso, sobreviví. Nos quedamos, ya estaba yo terminando. Estábamos estudiando el problema del semiespacio, así se le llama, ya les había dicho. Más bien es el problema en el cuadrante. No les damos condiciones iniciales en toda la recta, sino nada más en la semirrecta. Pero esa pérdida de información la tienes que pagar de alguna manera, y por eso requerimos la condición de frontera h de t. ¿Sí? Encontramos la solución. Vimos que había que buscarla de manera distinta, pero la buscamos con el hecho que les dije que va a venir en la tarea, de que la solución en la ecuación de onda es, la solución general es una función en x más ct y una función en x menos ct. ¿Sí? Lo único que me faltaba mencionar para terminar este caso del semiespacio es que, ok, esa es la solución, pero aquí hay un problema. Esta partida, ¿no? ¿Qué pasa en la recta ct? Es lo que hay que averiguar. Entonces, lo que falta asegurar, tenemos que asegurar que 3 es de clase C2. ¿Ok? Eso quiere decir que, de entrada, lo primerito es que hay que asegurar que es continua, ¿no? Entonces debe ocurrir que el límite, cuando x tiende a ct por la derecha de xt, sea igual al límite cuando x tiende a ct por la izquierda de xt. Y según las fórmulas, que ya no están aquí, pero las tienen en su... Bueno, aquí está la de x menos ct, pero la otra la tienen, la otra es de D'Alembert, y de todos modos lo tienen en sus notas. Simplemente hay que sustituir ct en cada una e igualarlas y ver cuál es la condición que nos queda, ¿no? Entonces nos va a quedar que f en 2 ct sobre 2 más f en 0 sobre 2, este es D'Alembert, más 1 entre 2c real de 0 a 2ct de g de s es igual a h en 0 más f en 2 ct sobre 2 menos f en 0 sobre 2 más la integral de 0 a 2 ct de g de s de s. ¿Sí? Okay. Y vemos que podemos ir reduciendo términos, ¿no? Entonces, este con este se me van, luego se me va f en 2ct con f en 2ct, y me queda que f en 0 debe ser h en 0, ¿no? Es decir, ahora ya no es nada más suficiente pedir que f sea C2 y que h sea C2. No, tiene que estar esta condición de compatibilidad. Bueno, igualmente van a demostrar, la cuenta es nada más, hay que derivar, lo van a hacer en la tarea, e iguala, pero esto nada más muestra, si ustedes piden que h en 0 sea f en 0, eso nada más les va a dar continuidad. Necesitan luego hacer esto mismo, pero para las derivadas, ¿no? Ok, entonces, igualmente, se demuestra que h' en 0 debe ser g en 0, y c cuadrada por fb' en 0 debe ser hb' en 0. Que esto es necesario
para que 3 sea de clase C2. ¿Sí? Todas estas se llaman condiciones de compatibilidad. Compatibilidad. Por obvias razones, ¿no? Si no se satisfacen, pues no van a poder asegurar que la solución es de clase C2. ¿Sí? Entonces vean que cada vez es más complicado asegurar que las soluciones son de clase C2, ¿no? En estos problemas. ¿Va? Bueno, con eso terminamos ese ejemplo y vamos a ver el siguiente resultado. Es un resultado muy importante para la ecuación de onda y es el teorema de los rombos característicos. Dice así: teorema 1 y se conoce como el teorema de los rombos. ¿Okay? Sea R un rombo característico cuyos lados son rectas características. A eso me refiero con rombo característico. Le decimos a un rombo característico si sus lados son rectas características. ¿Sí? Ya saben que en la ecuación de onda hay dos tipos de rectas características, ¿no? Las que tienen pendiente más C y las que tienen pendiente menos C. ¿Okay? De pendiente más menos C, ¿ok? Con vértices A, B, C y D. Entonces, para una U de clase C2, U satisface, en su argumento obviamente, U satisface la ecuación de onda UTT menos C cuadrada U XX igual a 0 si y solo si U en A más U en C en los vértices es igual a U en B más U en D. ¿Cómo ven? Muy interesante porque vamos a construir nuestro rombo característico. Ajá. Cualquier solución de la ecuación de onda cumple esta propiedad. Pero lo que es más impresionante es el regreso. Si tienes una función de clase C2 que tiene esta propiedad para cualquier rombo característico, ajá, porque aquí es un rombo característico, el que sea, si tienes esta propiedad, entonces U satisface la ecuación de onda. Ajá. ¿Ok? De hecho, lo que vamos a probar es que la satisface en el centro del rombo. Ajá, pero como es para cualquier rombo, ajá, siempre y cuando tú tengas una región en el semiespacio donde se satisface el rombo, donde tienes un rombo característico, pues en el centro de ese rombo se satisface la ecuación de onda. ¿Vale? Es lo que vamos a mostrar. ¿De qué sirve el resultado? Esto sirve en particular para encontrar las soluciones a estos problemas con extremos fijos, de ondas con extremos fijos. El ejemplo pasado fue un ejemplo de una onda con un extremo fijo, ya se los había dicho, porque es un ejemplo en el que estás como anclado a una pared, ¿no? El cero ahora es una pared porque no tienes condiciones iniciales atrás del cero, ¿sí? Entonces, uno puede todavía complicar más las cosas y decir, ¿qué tal que ahora estás anclado a dos, ¿no? Tienes una onda nada más entre dos, en dos paredes, ¿ah? O dos extremos, por eso es mejor pensarlo con extremos.
¿Qué ejemplo es ese? Pues el ejemplo del violín, el ejemplo de la guitarra. Ajá. ¿Sale? Pues tienen sus cuerdas y están ancladas a dos extremos fijos. ¿Qué forma toma la onda, dada una condición inicial? Bueno, pues eso lo determina la ecuación de onda. ¿Sí? ¿Cómo encuentras la solución? Bueno, fíjense que aquí, en el ejemplo pasado, nos agarramos de la solución general. Y uno puede en general hacer eso. Simplemente agarrar la solución general e ir encontrando la solución, así como lo hice con varios pasos, resolver los sistemas de ecuaciones, etc. Pero es complicado, porque como van a ver, hay más regiones. En problemas con dos extremos fijos hay un montón de regiones, ¿no? Entonces la pregunta es, híjole, ¿cómo encuentras la solución ahí? ¿No? Pues me lo dice Rombos, me lo dice: tú, para encontrar la solución en un punto A, necesitas conocer la solución en C, en B y en D. ¿Ah? Esto también les dice qué tipo de condiciones de frontera acepta la ecuación de onda. Ustedes no pueden meterle cualquier tipo de condición de frontera a la ecuación de onda, ¿no? Porque dice que solamente 3 datos, si ustedes les dieran un conjunto de condiciones iniciales y de frontera, digamos un conjunto de 4 datos, el teorema de los rombos les dice, de esos 4 solo 3 son independientes. ¿Ah? Porque nada más para determinar yo A, nada más necesito C, B y D. ¿Sí? Vamos a usarlo, vamos a ponerlo en práctica y van a ver cómo funciona el teorema de los rombos. Pero vamos a demostrarlo. ¿Okay? Demostración. La ida. X0, T0, el centro del rombo. Ajá. Entonces vamos a poner A igual a X0 más H, T0 más K para ciertos HK. Ajá. Y C va a ser el punto que es diametralmente opuesto a en el rombo. ¿Sí? Entonces va a ser X0 menos H, T0 menos K. Ajá. Entonces vamos a imaginarnos nuestro rombo. Está en el plano XT. ¿Ok? Entonces, aquí va a estar A y C, lo vamos a poner aquí. A ver, que me salga bien. ¿Ya? Bueno, quedó ahí medio. Espero que, obviamente, intenta hacer un rombo, ¿no? Entonces a este lado le vamos a poner B y a este C. Y como les decía, estas son rectas, ¿no? Entonces, estas dos son las rectas con pendiente C positiva, ¿no? Entonces le vamos a poner a esta de acá X igual a CT más Xi1. Esta de acá va a ser lo mismo, X igual a CT más Xi2. ¿Sí? Estas dos son las rectas características con pendiente negativa, entonces va a ser X igual a menos CT más Z1, ¿ok? Y esta de acá, X igual a menos CT más eta2. ¿Sale? Ok. Entonces, fíjense que podemos expresar, dado que todo esto es característico, todas las rectas son características, podemos expresar los términos, los puntos B y C en términos de, B y, no, a ver, este es D, le puse C, B y D en términos de A y C. ¿Cómo? Pues vamos a hacerle así, miren, la característica que pasa por AB es X menos
Vamos a escribirla así, x menos, y sabemos que hay un punto aquí que está, ¿no? Que es x0 más h, aquí está, ¿no? Igual a c positiva por t menos t0 menos k. No, t0 más k. T0 más k. ¿Ok? Bien, la característica que pasa por BC, ¿ok? Es la característica por BC es x menos x0 menos h igual a menos c ahora, t menos t0 menos k. Ajá. Porque sabemos que pasa al menos por este punto. Bien, entonces estas dos rectas se intersectan en B. ¿Ok? Esas dos rectas se intersectan en B. ¿Sale? Entonces, por lo que x0 más h más c por t menos t0 más k es x0 menos h menos c por t menos t0 menos k. Ajá. Y reduciendo términos, de aquí encuentran que t es igual a t0 menos h entre c. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, este es el tiempo de intersección. ¿Sale? Entonces, pues tenemos que x, que es x0 más h más c por t0 menos h entre c menos c t0 más k. Esto es igual, simplemente, pues fíjense que ct0 con este se me va a ir, c con este se va a ir y me queda menos h, ¿okay? Más h se me va a ir y me va a quedar nada más x0 menos ck. Entonces, por lo tanto, ya tienen el punto B. B es igual a x0 menos ck y t0 menos h entre c. Y de la misma manera encontramos D, pero con las pendientes negativas, ¿no? Con las pendientes, bueno, más bien con esta pendiente que es la negativa. Y esa. ¿Sale? Y D igual a x0 más k, coma, t0 más h entre c. ¿Sí? Ahora, como U satisface la ecuación de onda, estamos en la ida. Como U satisface la ecuación de onda, U de xt se puede escribir como una función de x más ct y una función de x menos ct. ¿Sí? Entonces, como satisface UTT menos c cuadrada U xx igual a 0,
Entonces U de xt es f en x menos ct más g en x más ct. ¿Sí? Bueno, luego U en A más U en C, ¿ok? Pues lo vamos a sustituir de aquí. Entonces hay que poner el valor de las coordenadas de cada punto. Entonces esto va a ser f en x0 más h menos c t0 más k más g en x0 más h más c por t0 más k, ¿ok? Eso es nada más a, u de a, más f en x0 menos h menos c por t0 menos k más g por x0 menos h más c t0 menos k. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con u en b más u en d. F en x0 menos ck menos c t0 más h, ¿ok? Más g en x0 menos ck más c t0 menos h más f en x0 más ck menos c t0 menos h más g en x0 más ck más c t0 más h, ¿no? Entonces, a ver, vamos a corroborar que sea lo mismo, ¿no? x0 menos ck menos ct0 más h. Este y este son iguales. x0 más h, ok, aquí está. Luego todo es positivo, este está bien también, ¿sale? Luego x0 menos h menos ct0 más ck, este, y x0 menos ck menos h más ct0. Son lo mismo. Acabamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, u en a más u en c es u en b más u en d. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Entonces acabamos la ida. El regreso, ese es el más interesante, porque me está diciendo, simplemente con esta propiedad se satisface la ecuación de Euler. Como ven, eso es para cualquier rombo. Entonces vamos a suponer que para cualquier rombo característico se satisface esta propiedad, ¿va? Y vamos a probar que de ahí se cumple la ecuación de Euler. Es para cualquier rombo característico. Ok, entonces en el regreso suponemos ahora que US2, a ver, permítanme, US2 y además U en A
más U en C es U en B más U en D. ¿Ok? Y esto es para todo rombo característico. ¿Sí? Vamos a suponer que h cuadrada más k cuadrada es distinta de 0. ¿Sí? Y vamos a expandir el polinomio de Taylor. ¿Va? Vamos a expandir a segundo orden con residuo de tercer orden. ¿Sí? Entonces, y expandimos un polinomio de Taylor. Entonces, U en A, esto es U en x0, t0, más ux en x0, t0h, más ut en x0, t0k, ¿ok? Más uxx en x0, t0, h cuadrada sobre 2, más 2uxt hk, más utt en x0, t0, k cuadrada sobre 2, más términos de orden big O, en la norma de h, k al cubo. ¿Sí? Big O. Acuérdense que esto quiere decir que lo que sobra lo pueden acotar por una constante y esto. No confundir con little o. El teorema de Taylor también lo pueden expresar en little o, pero cambia la cosa. Porque esto es de orden, por ejemplo, little o en esto al cuadrado. O little o en esto nada más sin potencia. ¿Ok? ¿Sale? Cualquiera de los dos, pero no es big O en ese caso. Es decir, no es big O en h cuadrada, ni big O en la norma nada más sin potencia. No, es big O en h al cubo. Hay que revisar el teorema de Taylor, ¿sale? Bien. Lo mismo hacemos con U en C. U en C es U en x0, t0. Y voy a estar omitiendo el x0, t0, es ux en h menos ut en k más uxx h cuadrada sobre 2 más 2uxt hk más utt k cuadrada sobre 2 más big O otra vez en h, k al cubo. ¿Sí? Y hay que calcular la suma y luego hacemos lo mismo con b y con c. Entonces, U en A más U en C es 2U en x0, t0 más h cuadrada U xx en x0, t0 más k cuadrada U tt en x0, t0 más 4U xt hk más big O en la norma de h, k al cubo. ¿Sí? Nos vamos con el otro. Luego U en B pues es igual a U en x0, t0 menos uxc por k, c es la velocidad, menos uth entre c más
UXX C cuadrada K cuadrada sobre 2 más 2UXT HK, más UTT H cuadrada sobre 2 C cuadrada, la velocidad, más mis términos VGO en H, K al cubo. ¿Sí? Espero que no debe haber ningún problema porque esto es Taylor de hasta el bobo de 2 variables, pero obviamente lo que estoy haciendo es que esas HK y todas que calculé y luego la H entre C y no sé qué, pues las estoy viendo como el incremento en la función, ¿no? Estoy expandiendo con ese incremento. ¿Sí? Estamos expandiendo con ese incremento, ¿vale? Lo mismo con UND, ¿sí? Va a ser U en X0 T0 más U X C K más U T H entre C más U X X C cuadrada K cuadrada sobre 2 más 2 U X T H K más U T T H cuadrada sobre 2 C cuadrada más los términos VGO H, K al cubo. ¿Sí? Sumamos. Como U en A más U en C es U en... No, perdón, me estoy saltando un paso, me falta sumar. U en B más U en D es 2U en X0 de 0 más UXX C cuadrada K cuadrada más 4UXT HK. Y si se dan cuenta me salió el mismo término cruzado. No, ¿dónde está eso? Está acá. Está acá. ¿Sí? Más UTT H cuadrada sobre C cuadrada más los términos VGO con la norma Q.